Buenos días a todos y todas. Básicamente la exposición se va a centrar en dos componentes. Un componente inicial de algunas cifras sobre el sector, que no me voy a detener en ellas, pero voy a profundizar en todo el tema laboral, de condiciones laborales, de tasa de sindicalización, cifras de sindicalización, índice de violencia contra trabajadores del sector minero energético. Vamos a centrarnos en esa segunda parte, pero además al final una serie de estrategias que hemos detectado que algunos sindicatos han venido implementando en el sector minero energético, principalmente para combatir el fenómeno de tercerización a gran escala. Bueno, ya sabemos que el sector minero energético representa más o menos el 11% del Producto Interno Bruto, seguido por el sector del comercio con un 6% y la industria manufacturera, que durante muchos años fue el principal renglón del PIB, hoy solo representa el 4,9%. El sector minero energético además representa el 59% de las exportaciones que hace Colombia, de las exportaciones que genera, y dentro de ese sector el 70% es de petróleo y derivados del petróleo. El 25% de carbón, entre carbón y petróleo, se concentra el mayor número de exportaciones de este país. En el 2011 Colombia exportó 39.000 millones de dólares en el sector minero, 21% más que en el 2010. Si se dan cuenta, el incremento de la producción ha sido impresionante de un año al otro. Dentro del sector de minas y canteras, los subsectores con mayor crecimiento en el 2011 fueron petróleo crudo con un 17%, gas natural con el 6%, carbón con el 2% y minerales metálicos con el 1,8%. La creciente, ustedes ya han hablado mucho del interés desmedido, el creciente interés por el sector minero en Colombia, no solo por las gabelas tributarias, sino por una razón adicional, y es el incremento de los costos de esas materias primas. Del 2001 a hoy, el precio del oro ha crecido 4,5 veces, el del carbón 2,5 y el del níquel 4,7. Entonces, además de las gabelas tributarias y del sinnúmero de exenciones que hay en este país, se suma a ello pues los elevados costos que han adquirido estas materias primas. Tan es así cuánto vale un barril de petróleo y cuánto costaba un barril de petróleo WTI hace 10 años. El incremento del precio del barril también ha sido desmedido. Bueno, sumado a ello, la baja renta derivada de la extracción, ya yo creo que eso lo han hablado bastante. Chile se queda con el promedio con un 55%, Perú con un 25%, Colombia apenas reclama el 22% de la renta de extracción. El 61% de la inversión extranjera directa en Colombia se dio entre el 2006 y el 2011 en el sector minero energético, de los cuales los hidrocarburos concentran el 33%, minas y canteras el 29%. En los últimos 8 años se entregaron 9.000 títulos mineros, que corresponden más o menos al 4% del territorio nacional, pero hay casi 20.000 solicitudes en fila, equivalentes al 20% del territorio nacional. De las 10 multinacionales mineras más grandes del mundo, según su valor de capital, 6 ya están en Colombia. Muchas de ellas están solicitando títulos, ya lo han hablado ustedes aquí de manera permanente, en zonas de protección, en reservas forestales, en parques naturales, en humedales. El año 2011, la participación en el Producto Interno Bruto del sector de explotación de minas y canteras aumentó, subió incluso un punto porcentual con relación al año anterior. Es decir, el crecimiento ha sido sostenido a través de la última década, crecimiento acelerado de la participación en el Producto Interno Bruto. Ahora metámonos ya, como es tan corto el tiempo, vamos como corriendo, metámonos en el tema de la participación del sector minero energético en la generación de empleo. Colombia a diciembre de 2011 había 21 millones de personas ocupadas, hubo una variación porcentual del crecimiento del 6% con relación al año 2010. El sector de minas y canteras generó a diciembre de 2011 168.000 empleos. Estamos hablando aquí de los empleos formales
a los cuales se les puede hacer seguimiento y de los cuales reportan la mayoría de ellos a la Superintendencia de Sociedades. Es decir, es probable que el número de empleos que hay en el sector sea mayor, básicamente en el sector informal, pero este es el número de empleos que le logra ubicar en el sector de minas y canteras. Si ustedes se dan cuenta, en un año solo generó 17.000 empleos, en un año. Un sector que representa el 11% del Producto Interno Bruto genera 17.000 empleos. A pesar de que creció, tuvo una variación del 9%, sigue siendo absurdo el número de empleos que genera, la tasa es muy baja, comparado por ejemplo con el sector comercio, que genera 5 millones de empleos en este país. El sector minero energético solo representa el 1,1% del empleo nacional. La mayoría de ese empleo es en condiciones precarias, fuera de condiciones laborales básicas, de mínimos incluso establecidos por la OIT. Además, se calcula que en el 75% de las minas de carbón, oro, esmeraldas, caliza, arcilla y materiales de construcción trabajan al margen de cualquier tipo de regulación. Es decir, más o menos el 75% de las condiciones laborales de estos trabajadores son por fuera de los marcos mínimos de regulación laboral, incluso de los mínimos establecidos por la OIT, que son muy básicos frente a condiciones de trabajo decente. 15.000 mineros aproximadamente trabajan en 3.600 minas ilegales. Esta informalidad evidentemente pues ¿a qué genera? Pues pobreza, ¿cierto? Los pone más vulnerables, imposibilidad de negociación, eso es muy importante. Estos trabajadores informales y tercerizados son problemas estructurales que no tienen posibilidad de negociar, y ya lo vamos a ver. Bajos costos laborales: por cada 100 pesos en ingresos operacionales que obtienen las empresas mineras, solo gastan 9 pesos en costos laborales, y esto es menor a medida que la empresa es más grande y que tiene mayores utilidades y mayores ingresos operacionales. Estos costos suben porque aquí se relacionan todas las empresas que reportan ante la superintendencia, pero estos costos, por ejemplo, en el Cerrejón son relativamente bajos y los niveles de utilidades son bajos. Ahorita yo quisiera al final presentarles cuánto pagan de impuestos las 50 empresas mineras más grandes del país. Si nos queda algunos minutos lo presentamos. En general, los costos laborales del sector minero energético son la mitad de lo que en promedio se pagan en costos laborales en este país en otros sectores, en agro, comercio, tecnologías, comunicaciones. Sumado a ello hay un aspecto más grave aún. A 2010 nosotros teníamos en la base de datos de la escuela detectados 16.000 trabajadores sindicalizados en el sector minero energético. Estas cifras, ustedes me pueden decir, ¿ha cambiado? Evidentemente ha cambiado porque hay dos sindicatos que han crecido de manera significativa, que es la USO y Sintracarbón. La USO y Sintracarbón, básicamente Sintracarbón, ¿por qué? Por los 7 u 8 procesos de negociación que ha llevado a cabo este año, que le ha permitido crecer de manera significativa. Y esta cifra nosotros la sacamos cada 2 años, no la sacamos anual. Entonces por eso el dato puede ser un poco bajo, pero nosotros la calculamos hoy más o menos en unos 26.000 trabajadores sindicalizados en el sector minero energético. De 213.000 trabajadores de este sector, organizados en 36 sindicatos, lo que da una tasa de afiliación de apenas del 7,5%. Es una tasa de sindicalización supremamente baja. Si comparamos, por ejemplo, la tasa de sindicalización de los mineros ingleses, que es del 94%, ¿cierto? Es una tasa de sindicalización bajísima. En solo 2,6% de empresas existe sindicato. De las 346 empresas que reportan ante la superintendencia de petróleo, carbón, oro, derivados de petróleo y derivados de carbón, en solo 2,6% de ellas existe sindicato. El 70%, bueno, sumado a que no hay sindicato, hay un factor adicional, y es que los salarios son supremamente bajos. El 70% de los trabajadores del sector minero gana menos de 2 salarios mínimos. El 32% gana el mínimo o menos del mínimo. El 38% gana menos de 2 salarios. Y solo el 26% gana más de 2 salarios mínimos. Básicamente concentrados ¿en dónde? Pues en las grandes empresas donde hay convención colectiva en la mayoría de los casos. El bajo nivel de sindicalización, hay por lo menos 3 fenómenos que uno debe tener en cuenta
por los cuales la tasa de sindicalización o la baja sindicalización que se presenta en el sector. La primera situación es el grado de informalidad que hay en el sector minero, que impide, la misma informalidad impide que los grandes sindicatos, que los sindicatos puedan efectuar procesos de sindicalización de manera más efectiva, sumado a que muchas veces estos trabajadores es casi imposible que sindicalizarlos. Segunda razón, la utilización creciente de trabajadores tercerizados en ese sector, básicamente en el petróleo, el níquel y el carbón. En la mayoría de casos los trabajadores tercerizados tienen contratos de trabajo a término fijo por hora realizada o firman contratos de trabajo en blanco, que el empleador termina cambiándolos de manera unilateral. Un mal ejemplo, o el ejemplo más crítico de los cambios y abusos con tercerizados el año pasado, fue de Secolsa, que era una subcontratista de Ecopetrol. Tercerización, algunos datos de tercerización en las grandes empresas del carbón. En el Cerrejón 9.800 trabajadores, en las dos, en el Cerrejón, en Carbones del Cerrejón y en Cerrejón Zona Norte. Ustedes saben que el Cerrejón está dividida en dos empresas, en dos razones sociales diferentes. 9.800 trabajadores, 4.600 tercerizados o subcontratados a través de terceros. Ladrumo con 8.000 trabajadores, de los cuales 3.600 subcontratados. Prodeco, que es otra importante empresa del sector carbón, 3.800 trabajadores, 2.500 tercerizados. Carbones de la Jagua y así sucesivamente. Otras empresas que tercerizan de manera indiscriminada: Setcolsa, Sexa, Pacific Rubiales, Ocol, Lavalín, Oleoducto Bicentenario, Ecopetrol, Morelco, otras, etc. Lo más grave de la situación es que en 97% de estas empresas no hay sindicato, lo cual hace que detectar o averiguar condiciones laborales en esas empresas es prácticamente imposible, y conocer datos de tercerización, porque en última los datos de tercerización siempre se consiguen a través de los sindicatos. La empresa no le da uno de ese tipo de datos, son los sindicatos los que normalmente nos suministran estos datos. Y el tercer fenómeno es la cultura antisindical que ha afectado a este sector. Ya vamos a ver un poco las cifras de violencia contra el sector minero energético. Estas son algunas de las convenciones que se han firmado recientemente: Carbones de la Jagua, Cerrejón Limited, Consorcio Minero del Cesar, Mansobar, Mineral Roble, Prodeco, Lumberger, entre otras, Perenco. Pero yo quiero resaltar algo. Nosotros estamos efectuando un estudio sobre las 100 empresas más grandes de este país. En esas 100 empresas hay 17 mineras. Yo quiero aquí de alguna u otra manera hacer una mención de que hay que resaltar un proceso que ha venido llevando a cabo un sindicato, y es la USO. La USO, entre las 17 empresas mineras más grandes que hay, entre las 100 más grandes de este país, tiene firmadas 11 convenciones, entre las 17 más grandes. Eso es muy importante porque da cuenta de una gran capacidad de negociación. Dentro de las 100 empresas más grandes, solo 3 sindicatos tienen más de una convención firmada, que son la USO, ¿cuál otro? Sintracarbón, ¿y cuál otro? No necesariamente de minas ni la UNED, del sector bancario. La mayoría de sindicatos que hay dentro de las 100 empresas más grandes o tienen una, máximo 2 convenciones, pero estos 3 sindicatos tienen una importante representación en las empresas que concentran el Producto Interno Bruto, que es que no son empresitas, son el Grupo Nutresa, el Grupo EPM, Ecopetrol, ese tipo de empresas que son las grandes superficies, Éxito, Carrefour. Bueno, concluyo. Algunos abusos laborales generales de este sector: violación de la jornada laboral, no pago de salario, robo de salarios de los trabajadores de sus mismas cuentas bancarias, desconocimiento del pago de bonos prometidos, condiciones insalubres y antihigiénicas, discriminación en el salario y duración del contrato con trabajadores de la región. Un contrato de trabajo se cambia de manera unilateral, trabajadores obligados a desarrollar actividades completamente diferentes a los contratados, trabajadores con más de 3 meses de empleo sin estar afiliados a la seguridad social. Sumado a esas prácticas laborales nocivas del sector, hay unas prácticas antisindicales que son muy graves. Oposición a que los trabajadores tercerizados se organicen, y yo en este tema quiero resaltar algo, y es la experiencia de Sintracarbón. Sintracarbón inicialmente era un sindicato de empresa, y la estrategia de ellos era organizar en el sector carbón, crear pequeños sindicatos en cada empresa. Posteriormente se dieron cuenta de que es un modelo que fracasó, y cogieron el sindicato de la matriz del Cerrejón y han presentado pliegos de petición en esas empresas, pero con el sindicato madre, con el sindicato de industria. Segundo, negar el reconocimiento a los afiliados, a los nuevos sindicatos creados. Tercero,
negarse a sentar a negociar los pliegos de peticiones. Si hay compañeros del abuso, ellos saben que este año nomás ha habido 2 empresas que se han negado a negociar en Barranca Bermeja. Tercero, negarse a reconocer condiciones laborales iguales entre directos y tercerizados. Cuarto, la implementación de los pactos colectivos. Y yo quiero aquí dejar una idea que nosotros hemos venido resaltando, y la siguiente: los pactos colectivos pueden ser más peligrosos que la misma violencia. El año pasado se acabaron 45 sindicatos, ojo, 45 sindicatos por la convivencia o la coexistencia entre convenciones y pactos. El pacto colectivo es el peor enemigo que tiene un sindicato. Para los que no saben qué es un pacto y la diferencia entre una convención, un pacto es el que impone un empleador cuando no existe sindicato, o que lo impone a los trabajadores no sindicalizados, y una convención es la que se negocia entre un sindicato y el empleador. Los pactos han sido empleados en Colombia. El año pasado nosotros le hicimos seguimiento, así 45 sindicatos desaparecieron por la coexistencia con pactos colectivos. Desconocimiento de cláusulas convencionales, como el caso de Ecopetrol, despidos selectivos focalizados en sindicalizados, aislamiento de dirigentes sindicales, y uso de por lo menos 10 tipos de violaciones a la vida y la libertad, que son ¿cuáles? Allanamientos ilegales, amenazas, atentados, conos y lesiones, desaparición, desplazamiento forzado, detención arbitraria. Casos de homicidios: 40 homicidios se han presentado entre el 2002 y el 2011 en el sector minero energético. 188 amenazas, 21 secuestros, 5 torturas, 55 hostigamientos, 49 detenciones arbitrarias. En total, 401 violaciones a la vida y la libertad de los trabajadores del sector minero energético. Y concluyo con lo siguiente. Quiero que vean solo una cosa: el margen de utilidad del Cerrejón, 38%. ¿Cuánto pagan impuestos? El 13%. ¿Cuánto paga la Drummond? El 4,6%. Cerrejón Zona Norte, el 14%. Carbones de la Jagua, incluso no hay reporte aquí de que esté pagando impuestos. Vale, que está 1,6%. Si se dan cuenta, el porcentaje que pagan en impuestos con el grado de utilidades, pues se dan cuenta que es un absurdo. Pero ahora miremos algo más absurdo: extracción de petróleo. Ustedes saben que aquí no salen las empresas del Estado porque no reportan a la superintendencia. Pero entonces, miremos Meta Petroleum, que es una asociada de Ecopetrol. Margen de utilidad, el 40%. Es decir, de cada 100 pesos que le entran a esa empresa, 40 son utilidad. Paga 13% en impuestos. Pacific Stratus Energy, el 0,9% de impuestos. Ocol, 7,1%. Petrominerales, 7,1%. Pero des en cuenta esta: Occidental, 88% de utilidades, paga 27% de impuestos. Mansorovara, 62% de utilidades. Occidental Andina, 68%. Petrobras, 35%. Tetis Petroleum, 49%. Y vean lo que pagan en impuestos. Y vean la utilidad final después de impuestos. Ahora miremos las derivadas del petróleo. Reficar, refinería de Cartagena, el año pasado perdió. Ustedes saben básicamente por qué, ¿no? ¿Saben por qué? Por el escándalo que hay de detrimento patrimonial en Reficar, de los sobrecostos de la construcción de la refinería. A pesar de ello, tuvo ingresos operacionales por 7 billones de pesos. Lumberger era una empresita hace 5 años. Lumberger hoy es la segunda compañía de derivados de petróleo y tuvo un margen de utilidad del 7% y paga un 1%. Entonces yo quería cerrar con esta idea para que ustedes se den cuenta de que 1, los costos laborales son bajísimos. 2, la tasa de sindicalización es precaria. 3, la capacidad de negociación es muy baja. 4, los sindicatos con capacidad de negociación son muy pocos en el sector minero energético. 5, el grado o la presencia sindical se agrava además por varios fenómenos que se presentan: tercerización, violencia e informalidad, ¿cierto? Y lo último es que estas empresas
tienen enormes ganancias y bajos costos laborales. Con esto concluyo, y es que con los márgenes de utilidad que tienen estas empresas, los sindicatos podrían negociar muy bien, podrían tener convenciones muy buenas. ¿Cierto? Que un auxilio, un bono por convención como el de Cerrejón, que es de 5 millones, creo, que firmaron en la última convención, que se lo dan a cada trabajador, no es nada para ese tipo de empresas con esos márgenes de utilidades. Bueno, muchas gracias, no me extiendo más, muy formales.